@Julio Sánchez Cristo Oficial. Y ahora sí, la noticia que le hemos anunciado desde muy temprano a la audiencia de la W. Sabemos, hay unos daticos en Sabemos que resultan muy atractivos. No sé ustedes qué han visto de Sabemos. Sí, Julio, pues es que realmente está midiendo el clima de opinión y la percepción de los ciudadanos en temas que los afectan en el día a día. No solamente hablamos de la forma como el presidente está manejando el país, sino que incluso están consultando acerca de cómo ve un ciudadano de a pie la seguridad en el barrio en el que vive. Así que hay unos datos muy interesantes sobre la economía. En ese tema de seguridad, por ejemplo, dice que en esta muestra, en esta medición que nos llega, que se hizo, hay que decirlo, del 10 al 18 de julio con 700 encuestas que fueron telefónicas. Dice, por ejemplo, que el 64% de los consultados considera que la seguridad en el barrio en el que vive está peor y el 36% dice que está mejor. También consulta sobre la situación económica, habla de si los ciudadanos están viendo, dice, usted y su familia están mejor o peor que el país en el lugar donde usted vive. Bueno, eso está como... Mire, pero Julio, por ejemplo, se mide la percepción que tienen los colombianos de los empresarios, una medición muy importante. Percepción de los empresarios, muy positiva 8%, positiva 53%, negativa 28%, muy negativa 9%, es decir, el 61% de los encuestados tiene una percepción muy positiva o positiva del empresariado colombiano. También se miden muchísimas otras cosas y pues la pregunta que todos nos hacemos y que tiene que ver con la aprobación del presidente de la República. ¿Aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro está conduciendo su gobierno? Desaprueba 49%. Ni aprueba ni desaprueba 19%, aprueba el 30% de los encuestados. Y a propósito, Lucas, del presidente de la República, pues otra cosa que nos hemos preguntado últimamente y es la constituyente, el cambio de la Constitución. Está en desacuerdo el 64% y de acuerdo el 36%, y la reelección, que iba de la mano también con el cambio de la Constitución, está en desacuerdo el 74% de los encuestados y de acuerdo el 26% de los encuestados. Y el tema de las reformas, ¿no? También... ¿Qué tanto le están prestando atención a las reformas? A la salud le presta mucha atención el 47% a la reforma a la salud, a la reforma pensional, que ya recordemos fue aprobada, el 34%, y a la reforma a la educación el 33%, Juan Pablo. Y muy importante detenernos en el dato de en quién o en qué entidades confían los colombianos. Porque aunque solamente hay 4 que pasan el corte, es decir, que tienen más del 55% de voto de confianza de los colombianos, que son, en primer lugar, el SENA, en segundo lugar, la Cruz Roja, en tercer lugar, el Ejército, y en cuarto lugar, las cajas de compensación. Hay que destacar que hay otros sectores a los que le va medianamente bien. El Banco de la República, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y luego las empresas del sector privado. En ellas confían los colombianos. Y en el que menos confían, en el Congreso de la República, con un 13%. Y en los ministros. Pero volvamos... Se habrían podido ahorrar la encuesta. Sí. Pero Julio, volvamos al origen de lo que es esto, de lo que es Sabemos, la opinión ciudadana. Este va a ser un termómetro que va a estar tomando la temperatura todas las semanas de temas que interesan a los colombianos, de temas que interesan a los medios de comunicación, a los empresarios, en fin. Y Julio, esto tiene el sello pues de 2 entidades muy importantes. Por un lado, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, y por supuesto de Yanjas, una empresa experta en la toma de este tipo de encuestas. Así que hoy inicia este camino que vamos a poder estar consultando todas las semanas en lo que tiene que ver con los temas que le interesan a los colombianos. Claro, porque esto vale un billetico, ¿no, Lucas? Sí, por supuesto. Imagínese, esto es un termómetro que nunca para. Entonces vamos a poder estar observando no solamente los temas a veces que nos centramos aquí, la favorabilidad del presidente, temas de coyuntura, sino también lo que piensan los colombianos, los empresarios, etcétera. Que tenga la marca de Hernán Echavarría es una tranquilidad para quienes usen la herramienta. Desde el Centro de Pensamientos de don Hernán Echavarría
pues hay un celo por el cuidado de toda la información que allí se maneja. Es un centro de pensamiento permanente, como lo era don Hernán en vida, sus preocupaciones por el país. Desde la fundación de don Hernán nos atiende Carlos Chacón. Don Carlos, buenos días. Julio, muy buenos días a ti, a la mesa de trabajo y a todos los que nos escuchan a esta hora. ¿Esta atractiva herramienta va a ser actualizada cada cuánto? Inicialmente queríamos hacerla cada semana, pero bueno, vamos a empezar a hacerla mensualmente, al menos por estos primeros 3 meses. La idea sí es llegar a tener ese termómetro semanal. Esto es una idea que surgió de una iniciativa similar que hay en Chile, pero por ahora, como ustedes bien lo dijeron, el tema de los recursos nos da para empezar este piloto estos 3 primeros meses, pero estamos seguros que vamos luego a conseguir los recursos para hacerla quincenal hasta llegar a hacerla semanalmente. Don Carlos, ¿por qué el Centro de Pensamiento, el Instituto Colombiano de Pensamiento Hernán Echavarría Olózaga se mete en esto? ¿Por qué? Porque, Julio, nosotros como Centro de Pensamiento tenemos como propósito generar conocimiento para los tomadores de decisión y la opinión pública sobre temas políticos, económicos y de seguridad. Como ustedes lo sabrán, pues el ADN del ICP es promover, defender las ideas de la libertad económica y la democracia liberal, y nos parece muy importante conocer lo que están pensando y sintiendo los ciudadanos. Nosotros también lo venimos contrastando con una serie de formaciones que estamos haciendo en territorio. Este año hemos llegado a más de 2.300 personas en distintos municipios del país, desde La Guajira, el Meta, el Cauca, el Valle del Cauca, Antioquia. En fin, estamos haciendo un gran esfuerzo por entender qué están pensando los ciudadanos, porque también queremos trabajar en una agenda país que queremos proponer para resolver una serie de asuntos en esos 3 temas, en lo político, en lo económico, de seguridad, y queremos irlo contrastando con las encuestas, con el trabajo en territorio y por supuesto con el trabajo académico que hacemos desde el ICP. Carlos, usted habla del trabajo en territorio, pero me llama la atención que cuando preguntan por el tema de seguridad en las regiones, no toman muestra, por ejemplo, en Pasto, en Popayán. ¿Se va a ampliar esa muestra? Sí, lo ideal es tener esa posibilidad. Ahorita arrancamos con las 5 principales ciudades, porque indudablemente pues por temas de la muestra y de la metodología que utiliza Yanja se utiliza así, pero sí nos interesa mucho empezar a entender qué está pasando en otros territorios del país. Vivimos en una época de desconfianza generalizada en muchas cosas, y una de esas instancias son las encuestas. Y ante tantas encuestas que se publican permanentemente, ¿cómo hacer que esta sea diferente? ¿Qué hace esta diferente a otras encuestas y que no crea a la gente que pueda tener motivaciones políticas o económicas? Lo primero, Félix, es que nosotros somos una organización, además de independiente, apartidista, es decir, nosotros no tenemos ninguna agenda afina a ningún candidato ni a ningún partido político. Por lo tanto, en realidad esto es un instrumento técnico que nos sirve a nuestras labores académicas de percepción. Nos interesa informar a la opinión pública de los tomadores de decisión para que conozcan qué está sintiendo la gente, por supuesto, porque nos interesa que se empiece también a pensar desde el gobierno, el Congreso, pues, y los responsables de la política pública en resolver también esas necesidades. Por supuesto, son muchos temas de percepción, pero ahí está la voz también de las personas en lo que están sintiendo con lo que está pasando en el país. Así que nosotros no tenemos ninguna motivación distinta a informar, a poner esto a disposición de la opinión pública y para centros de pensamiento como el nuestro y como muchos otros también para un poco contrastar el trabajo que se hace desde los centros de pensamiento con lo que la gente está percibiendo de lo que pasa en estos 3 temas. Y hay muchos otros, por supuesto, además temas sociales. También queremos empezar a preguntar sobre otros temas sociales. Este es el primero, pero iremos ahondando en otros temas también con el pasar de las encuestas. Don Carlos, gracias por compartir con nosotros la herramienta Sabemos y muchos éxitos con la misma. Muchas gracias, Julio, a ustedes, a la mesa, y a todos los que tuvieron la amabilidad de escucharme. Ahora son las 6 de la mañana, 30 minutos. Escuchan Minuto 60. Noticias cada instante. Félix, noticia de hoy. Pues Julio, quiero que escuche usted una voz hablando del Centro Carter. Escuche esto.
le damos la bienvenida al Centro Carter, que bueno, es un centro que tiene un prestigio ganado, ¿no?, en todo el mundo, no solamente en tareas de elecciones, sino también en tareas de impulso a la democracia, a la resolución de conflictos, etcétera. Es una institución no gubernamental sin fines de lucro que ha hecho historia, pues, y por la seriedad que representa el Centro Carter en esta materia, pero es por la cual el Consejo Nacional Electoral los ha invitado para que nos acompañen en estos próximos comicios del 28 de julio. El que habla es el señor Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela. Esta declaración es de hace 5 días. ¿Cómo, Félix? Sí. 5 días, es decir, Bueno, el sábado antes de las elecciones. Eso, sí, antes de las elecciones. El sábado antes de las elecciones. ¿Y esto está en dónde o por qué? En todos los lados. ¿Qué estaba buscando usted? No, porque como decimos, siempre hay un trino. Y esto fue un mensaje oficial del ministro Padrino López, que además, el domingo, cuando salió primero que el Centro Nacional Electoral, que fue el primero que habló, no habló el CNE, habló el ministro de Defensa con toda la cúpula militar, en un mensaje diciendo que ahora empezaba la siguiente fase. Ese día, en su discurso, volvió a hablar del Centro Carter. Y que estas elecciones estuvieron acompañadas por el Centro Carter, pero ahí está, lo que pensará ahora lo mismo el señor Padrino López, ¿no? Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.